¿Qué tal? Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar. Vamos a tocar el punto de maximizando el aislamiento térmico en la cadena de frío. Vamos a esperar 2 minutos más y comenzamos. Ok, vamos a dar comienzo. Nuevamente, buenos días a todos. Mi nombre es Eduardo Martínez, soy del área de especificaciones y el área técnica de ISOCINDU. Y en este webinar voy a estar acompañado por Carlos Fuentes del área comercial. El tema a tratar es maximizando el aislamiento térmico en la cadena de frío. Vamos a comenzar. Muy buen día, damas, caballeros. Muchas gracias por su tiempo, por su espacio para, para compartir esta plática, esta charla que vamos a tener al respecto de la cadena de frío. Les damos la bienvenida y como comenta mi compañero Eduardo Martínez, que es el especificador nacional de ISOCINDO, vamos a impartir esta plática con su servidor Carlos Fuentes y siempre apoyados con nuestros compañeros de Mercadotecnia, Rodrigo Garnica y Evelyn Olvera. Entonces, pues si gustan, primeramente antes de entrar en tema, les compartimos un poquito de quiénes somos, quién es Sindhu, cómo nació en México y pues generalidades acerca de nosotros, ¿verdad? Entonces les comento, Isosindú nació de la inversión de dos grandes empresas. Por un lado, Isopan, con amplia experiencia en fabricación de panel aislante. Y por el otro lado, otra gran empresa, Sindú, también con amplia experiencia y más de 50 años de comercializar productos en Centroamérica y Latinoamérica. Entonces, originalmente les platico un poquito, Sindú trabajaba en México importando panel de Isopan. Esto normalmente lo estuvo haciendo por algunos años, importando el panel, como les comento, de Europa, de las plantas de Italia y España principalmente, trayéndolas a México y comercializándolas en el centro del país, Centroamérica y parte de Latinoamérica, así como en Estados Unidos. Entonces, fue tal el auge de, de, de la participación de Sindú, precisamente en el mercado, que estas dos empresas decidieron unirse y colocar o instalar una línea de producción en México para dar mejor servicio al mercado mexicano, centroamericano y de Estados Unidos. Entonces conformaron una empresa llamada Isosindú, tomando la sílaba iso de isopan, sindú de sindú, precisamente. Entonces conformaron esta planta y se ubicó en el Parque Industrial Santa Fe, en Silao, Guanajuato. Hace pues, aproximadamente 10 años empezó a trabajar, como les digo,
principalmente para dar una mejor atención de la que ya se estaba brindando en la comercialización de panel aislante para toda la República Mexicana, Centroamérica y Estados Unidos. Entonces, Sindhu, con presencia en 8 países Latinoamérica, como Panamá, Guatemala, Colombia, Costa Rica, Salvador y Estados Unidos. Principalmente, entonces, tiene una amplia experiencia en el mercado y la economía mexicana y de Centroamérica. Unidos también con Isopan, con la gran experiencia y expertise precisamente en la fabricación de panel aislante. Isopan pues, tiene 9 plantas y oficinas comerciales ubicadas principalmente en Europa, como países como Italia, dos plantas en España, en Alemania, en Rumania y en Rusia, y obviamente pues también aquí en México. Da atención a 73 países en todo el mundo, con una producción aproximada de 15 millones de metros cuadrados de capacidad anual y una facturación alrededor de los 299 millones de euros facturados anualmente. Siguiente, por favor. Entonces, pues ya precisamente con la unión de estas dos grandes compañías nace lo que les comento, Isosindú, instalada aquí en la República Mexicana, donde procesamos y producimos y comercializamos sistemas de paneles con alto valor gigante y pues, con una gran gama de productos que no solamente nos dan el beneficio del aislamiento, sino que también nos brindan una estética muy agradable, con la diferencia, combinaciones de colores y tipos de perfilado que tienen nuestros productos. Y así nos podemos trabajar precisamente en diferentes sectores, como es el área comercial, área residencial, donde pueden apreciar en la imagen que son los colores y la combinación para dar una estética más agradable y salir de lo tradicional, de un solo color, un solo color, y así la combinación de diferentes perfilados, diferentes colores nos dan unas fachadas más agradables. También atendemos el mercado industrial, el mercado de refrigeración, que es el tema que hoy nos atañe, y obviamente también el mercado industrial, agrícola, ganadero pues infraestructura de todo tipo, ¿verdad? Centros comerciales, centros de conveniencia, casa habitación, etcétera. Por favor. Bien, entrando un poquito en tema de que nos atañe el día de hoy. Precisamente vamos a hablar acerca del aislamiento en la cadena de frío. ¿Qué es una cadena de frío? Pues precisamente no es otra cosa más que conservar todos los artículos o productos que se pueden afectar por la temperatura de alguna forma y conservarlos desde su lugar de producción, ¿sí? Hasta el cliente final. Esto es la cadena de valor, la cadena de frío precisamente desde el lugar de producción como es el campo, ¿verdad? Como puede ser la costa, la pesca y demás. Necesitamos pues sacar los productos, sacarlos de las costas, por ejemplo, como es el caso del pescado. El pescado, pues, van los barcos pesqueros en todos los puertos y ahí tenemos que tener precisamente congeladores, precisamente cámaras de refrigeración para poder conservar ciertos alimentos. Posteriormente de estos centros de producción, debemos transportarlos en camiones también de refrigeración, ¿verdad? Para llevarlos a centros de almacenaje generales en la que se guardan por algún tiempo y posteriormente distribuirlos a los clientes finales, donde nosotros acudimos precisamente a la compra de dichos productos, como pueden ser centros de conveniencia, centros comerciales, mercados de abasto, etcétera. Si no existiera esta cadena de frío, pues obviamente el tiempo en que se pudieran echar a perder, a tener muchas mermas, todos estos artículos que son afectados por la temperatura, pues nos veríamos con un tiempo muy limitado para sacarlos desde donde se producen. No tendríamos mucho tiempo para distribuirlos hasta los clientes finales.
Entonces, por ello, la cadena de frío es sumamente importante y está agarrando mucho auge en la economía mexicana, donde ya los productores están haciendo grandes inversiones precisamente para poder conservar sus alimentos o ciertos medicamentos que también requieren de temperaturas para su conservación y están teniendo mucho auge precisamente por eso, para tener mayor tiempo de conservación de esos productos y poderlos distribuir al final de cuentas en todo el mercado, en toda la economía, todo el país, eh, de, de todos los productos precisamente que requieren una atención especializada en cámaras de refrigeración para su conservación y consumo directo. ¿Ok? Ok, Y bueno. aquí, pues bueno, es una breve introducción acerca de Isosindú, cómo nace, de dónde nace. Y pues bueno, yo dejo la palabra a mi compañero Eduardo Martínez, quien nos va a desarrollar el tema que hoy nos compete, donde seguramente obtendremos conceptos o algún conocimiento adicional a los que ya tenemos, que nos servirán en el desarrollo de nuestras actividades diarias a todos los que estamos involucrados en este tema de refrigeración. Adelante, Gracias, Eduardo. Charlie. Gracias, Charlie. Bueno, pues seguimos. ¿Por qué la importancia de la cadena del frío y por qué Isocindu está muy involucrada en este segmento? En la cadena de frío hay algo bien importante. Para mantener la temperatura necesitamos un buen aislamiento térmico. El mejor aislamiento térmico que hay, o uno de los mejores, es la espuma de poliuretano o poliisonato en este caso. Nosotros fabricamos ambas. Entonces, por eso es de que es muy importante este segmento en el mercado, en la economía mexicana. Ha crecido muchísimo, se espera que siga creciendo porque ha tenido un auge impresionante. Este es uno de los sectores que no para, al contrario, cada vez estamos viendo que está creciendo, que hay necesidad de más bodegas refrigeradas y de ciertas características para poder mantener y preservar todos los productos que se requieran de diferentes segmentos, puede ser agrícola, agropecuario, de medicamentos, entonces hay un segmento muy importante. Bien, entonces les decía que el tener un buen aislamiento térmico es un componente fundamental para que pueda funcionar correctamente el espacio o la bodega que se esté diseñando o que se esté en proceso de fabricación o que ya esté terminado en este caso, ¿no? Uno de los principales costos es tratar de tener menores costos por cuestión de consumo energético. ¿Y cómo lo vas a obtener esto? Pues a través de un buen aislamiento térmico. Si nosotros no podemos mantener el frío dentro de este espacio, pues básicamente vamos a tener un mayor consumo energético. ¿Por qué? Porque las máquinas van a tener que estar trabajando más y para poder controlar o mantener la temperatura. Entonces, reitero, un buen aislamiento térmico te puede dar menores costos operativos, te puede mantener o una estabilidad en la temperatura dentro de los espacios y esto también, al tener menores equipos y al estar trabajando menos, también tenemos un impacto en el medio ambiental por un menor consumo energético. Y por lo tanto, pues esto, ¿a qué nos deriva? A que una prolongada vida en todos los productos que ahí se estén dentro de este espacio. Bien, ¿cómo influye el aislamiento térmico? Aquí hay varios factores que a lo mejor se les hacen como que muy técnicos a hombres muy técnicos, como es conductividad térmica, resistencia térmica y transmitancia térmica. Hay que tratar de entender todos estos conceptos para saber qué material es el adecuado. Y reitero, el poliuretano es uno de los elementos que se ha caracterizado debido a estos elementos, que es el que mejor funciona para el aislamiento térmico. Por ejemplo, la conductividad térmica es una propiedad donde nos dice que los materiales, donde se mide la capacidad de los materiales para la conducción del calor. Es decir, nos mide cómo el calor va a pasar a través de ellos. Eso es la conductividad térmica. La resistencia térmica es la propiedad que tienen los materiales para oponerse al flujo de calor. Y aquí hay un valor que a lo mejor a muchos les suena, que es donde viene un valor que le llaman R, que es la resistencia térmica. Esto muchas veces cuando nosotros estamos en el área de refrigeración, nos dicen que necesitan un valor R de los materiales, una resistencia térmica,
para poder, dentro de su especificación de espesor de la espuma. Entonces, este valor es muy importante para nosotros. En algún momento puede ser como U o se conoce como R. Y el otro concepto es la transmitancia térmica, es la propiedad física de los materiales que mide la cantidad de energía que atraviesa a través de ellos, ¿no? Están muy ligados estos elementos. Más adelantito vamos a ver ahorita cómo poder definir cada uno de estos. Miren, este es un valor que se llama valor U, que generalmente aquí en México no lo ocupamos. Esto es más se ocupa generalmente en Europa, pero es bueno que lo conocemos. ¿Qué es el valor U? Es una transmitancia térmica, es decir, nos permite conocer el nivel de aislamiento térmico en relación al porcentaje de energía que atraviesa cierto material. Y aquí es algo bien importante, entre más pequeño sea el valor de U, significa que va a tener un mayor aislamiento térmico. Básicamente eso es lo que se puede definir como U. Depende de la resistencia térmica en el porcentaje de un elemento constructivo se opone al paso de calor. Y reitero, entonces aquí es un valor muy pequeño. Y a diferencia de R, que es todo lo contrario, R debe ser un valor más grande. R, ¿qué es lo que hace? Cuantifica la capacidad de un material para resistir el flujo de calor a través de él. Asegura, R lo que nos va a asegurar es una menor transferencia de calor. Y el valor R es una métrica esencial para adecuar o para garantizar nosotros un aislamiento térmico. Esto generalmente es lo que a nosotros nos piden mucho cuando estamos en la parte de refrigeración para ver cuánto es lo que el valor más bien del panel, el espesor que nosotros vamos a proponer de acuerdo a este valor R. Miren, aquí tenemos una pequeña tablita donde nos dicen, tenemos básicamente nuestros valores de aislamiento térmico, tanto el valor de U como el valor de R. Déjenme, voy a poner esto, aquí se ve. Miren, este es el valor U y el valor R. Generalmente aquí en México y en el continente americano nosotros manejamos este valor. En Europa generalmente se maneja esto. Son unidades muy parecidas. Miren, por ejemplo, aquí tenemos W, que es vatios, metro cuadrado Kelvin, y en el valor R están al revés. Si se dan cuenta, nada más cambian los valores. Se invierte. Y, por ejemplo, aquí tenemos BTU, horas Fahrenheit, no digo pie cuadrado Fahrenheit, y acá se invierten simplemente los valores. Por lo tanto, U y R van de la mano. Y fíjense cómo podemos pasar de U a R. Se utiliza la siguiente fórmula. 1 entre U nos va a dar el valor de R. Por ejemplo, el de una pulgada, miren, si nosotros tenemos 1, ¿cuánto vale U en una pulgada? 0.72114. Si hacemos esta división, nos va a dar 1.3867, que es el valor de R. Ahora, si queremos pasar de R a U, también lo podemos hacer. Igual, es lo mismo. 1 entre R nos va a dar el valor de U. Por ejemplo, en 2.5 pulgadas. Estoy aquí. Me dicen que 1 entre 0.28 nos va a dar 3.46. ¿Sí? Entonces nosotros podemos pasar los valores de U a R sin ningún problema. Y aquí es donde tenemos, esto es lo que a nosotros nos debe de interesar. U debe de ser mayor y R, perdón, U debe de ser menor y R debe de ser mayor para tener un mayor aislamiento. Si estos valores están al revés, es decir, si el valor de U es mayor y R es menor, el aislamiento es menor. Esta es la relación que nosotros debemos de buscar. U siempre va a ser un número muy pequeño y R debe de ser un número mayor. Este es el valor que nosotros necesitamos tener dentro de los aislamientos. Bien, ¿qué diferentes tipos o cuáles son los diferentes aislamientos más comunes que hay? Obviamente en el mercado, el poliestireno expandido, que le llaman EPS, la espuma de poliuretano, que es una espuma tipo PUR, el polisisanorato, que es una espuma PIR, y en algunos casos también se llega a considerar la lana mineral. Pero algunos se preguntarán, oye, la lana mineral, ¿por qué se involucra en el segmento de refrigeración si generalmente la lana mineral se ocupa para muros cortafuego? Sí, efectivamente es un muro cortafuego, pero recordemos que en muchos segmentos de cadenas de frío tienen áreas de empaque.
por ejemplo, donde tienen las cajas donde van a empacar su producto final. Entonces ahí es donde nosotros vamos a especificar que haya o vamos a proponer que haya muros cortafuego, porque ese es un lugar que está muy propenso debido a lo que está en el interior, cartones y todo esto para los empaques plásticos, y que puede ser muy propenso a un conato de incendio. Entonces, con un muro portafuego, ahí podemos envolver esa parte y no pues evitar que en este caso, que en caso de un conato de incendio, salga esto. Entonces, por eso la lana mineral sí se llega a ocupar en segmentos de refrigeración, a pesar de que su principal uso es para muros cortafuego. Y miren, aquí está el valor R, lo que decíamos. Por ejemplo, del poliestireno expandido tiene un valor de 7.69. En espuma de poliuretano de 2 pulgadas, si se dan cuenta, se va al doble, 15.38. El PIR me da un poquito más y la lana mineral 7.28. ¿Qué significa? Que entonces el mejor aislamiento que hay es una espuma PIR. Si nosotros lo comparamos muchas veces con el EPS, ellos necesitarían, o sea, necesitaría tener el doble de espesor para tener el mismo aislamiento térmico. Esto es muy importante considerarlo. Y miren, aquí está muy claro. Tenemos un panel de 2.5 pulgadas donde el factor R es 19. En poliestireno expandido tenemos 4 pulgadas, si se dan cuenta casi se va el doble. En fibra de vidrio 5 pulgadas. En un ladrillo 9 pulgadas. Aquí es bien importante, por ejemplo, esto para viviendas. Por eso las viviendas o son muy calientes o son muy frías. Porque vean, 2.5 pulgadas con un ladrillo 9 pulgadas. No se diga el concreto. Para tener el mismo aislamiento o el mismo confort térmico, nosotros necesitaríamos 21 pulgadas de concreto contra 2.5 de panel. Aquí, por eso, muchas naves que se construyen con sistema de tilt-top no tienen un correcto aislamiento térmico. No es que sean malas, o sea, pero el aislamiento térmico no es el adecuado. Por eso es de que en el segmento de frío, con lo que se hacen todas las cámaras de refrigeración, congelación, etcétera, son con este sistema de paneles aislados. Bien. Charlie, ¿quieres Bien, hablar sobre esto? pues precisamente nuestra empresa Isosindú es fabricante de panel aislante. El panel aislante nos da una solución integral precisamente con una versatilidad, ya que facturamos, perdón, ya que manufacturamos diferentes tipos de panel, ¿verdad? Como les comentaba, con diferentes acabados, con diferentes perfilados. Y bueno, pues una gama de espesores que nos dan la oportunidad de utilizarlos en los diferentes sectores según la necesidad de la conservación de la temperatura. Lo que platicaba por ahí Eduardo, espesores pequeños que nos brindan un confort para casas, habitaciones y demás, o espesores hasta de 8 pulgadas que utilizamos precisamente para cámaras de congelación. Entonces, esa amplia gama pues, nos da una versatilidad de nuestros productos que son muy durables, son resistentes precisamente a la humedad, ¿no? Por ejemplo, como el concreto, el ladrillo, que precisamente se afectan mucho con la humedad, crean hongos y moho. No así lo que es el panel, porque ya que la espuma que se utiliza para su fabricación y aislamiento, pues es ácida, entonces no proliferan precisamente ningún tipo de plagas o moho. La estética, como les comento, se pueden combinar diferentes tipos de perfilados para dar una apariencia más agradable, una estética diferente a lo tradicional, en la combinación de colores y de colores y de perfilados, precisamente para dar diferentes tipos de fachadas. Una facilidad en la instalación, pues es rápido, se pueden instalar gran cantidad de metros cuadrados, no así como la construcción tradicional. ¿Verdad? La principal eficiencia térmica, uno de los principales factores que eh, tienen nuestros productos es precisamente aislar tanto el calor como el frío del exterior hacia el interior utilizando diferentes tipos de aislamiento, como es la espuma de poliuretano PUR o el policisferato PIR, ¿verdad? Nos dan una eficiencia térmica hacia el interior de nuestras naves, casa habitación, etc. Y bueno, la hermeticidad, precisamente nuestros paneles, al utilizar nuestros paneles, proporcionan un sello hermético, evita la entrada de pues, humedad, contaminantes, frío, calor,
de los ambientes exteriores hacia los ambientes interiores, ¿verdad? Así que precisamente el panel aislante es un panel muy versátil y está tomando gran auge precisamente en la construcción de de nuestras naves industriales en México. Bien, fíjense aquí cómo hacemos una comparativa de construcción con panel aislante contra una construcción tradicional. La gran ventaja que nosotros tenemos con este sistema de paneles, que es un sistema modular, que no necesita agua, no tiene residuos porque básicamente, o tiene una menor cantidad porque todo se manda cortado a la medida, ahorro hasta un 60% en el consumo energético, tienes un mayor control sobre los materiales, eh, reduce la temperatura, puede reducir la temperatura hasta 10 grados centígrados respecto a la temperatura externa. Esto es bien importante. Y más ahorita, por ejemplo, con lo que se está viendo de las temperaturas de cómo están hoy en día, pues ese es un factor bien importante. Una construcción tradicional, algo bien importante, se acaba el agua y pues no puede seguir, ¿no? No tienes un control en todos los materiales, hay gran cantidad de residuos y bueno, tienes una mayor transmitancia térmica y en algunos casos también tienes un mayor consumo en la parte energética, ¿no? Porque vas a tener que tener mayor cantidad de equipos de aire acondicionado encendidos. Bien, tenemos una Bien, pequeña tablita, nada más de temperaturas en el sector de refrigeración. Charlie, si nos ayudas para mencionar, esto es un parámetro de más o menos de cómo son las temperaturas dentro de las cámaras. y precisamente así, eh, tomando en cuenta la temperatura en el sector de refrigeración, normalmente se divide en tres principales tipos. Las cámaras de conservación, que nos dan una temperatura de 20 grados positivos a 4 grados positivos. Este, eh, Esto se logra precisamente utilizando panel aproximadamente entre 2,5 pulgadas o puede ser superior para pues tener más ahorro energético. La cámara de refrigeración va aproximadamente en un rango de 3 grados centígrados positivos hasta menos 17 grados centígrados. Para esta temperatura, pues se recomienda utilizar panel de 4 o pues, 5 pulgadas, precisamente para tener mayor ahorro energético. Pues, el otro tipo es cámara de congelación, ¿verdad? Que esta va en un rango de menos 18 grados centígrados a menos 40 grados centígrados. Para esto podemos utilizar panel de 6 pulgadas y de 8 pulgadas. Como comentario, pues en ISOCINDU fabricamos panel hasta 8 pulgadas, dando precisamente mejores beneficios para cámaras de este tipo de congelación, donde se necesitan espesores muy grandes. Bien, esto es un parámetro, obviamente puede haber una variación, pero digamos que es un parámetro en cuanto se manejan las temperaturas y un parámetro también en el espesor de paneles. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos de cómo hacer un cálculo de espesor teniendo las temperaturas. Obviamente aquí entran muchos más factores. Cuánto producto hay, cuánto tiempo abren las puertas, cuántas personas hay adentro, o sea, cuántos motores hay. O sea, puede haber una infinidad, pero puede darnos un primer ejemplo de cómo poder tener un parámetro en el espesor de panel teniendo las temperaturas. Bien, para el primer ejemplo, nos dicen que es una nave, por ejemplo, el perímetro de la nave, que sería conservación, lo que estaríamos, donde nos dicen que yo necesito conocer una temperatura exterior y una temperatura interior. La temperatura interior es la de la nave, perdón, la del espacio adentro de la nave y la exterior, pues, lo que tengo afuera de ese espacio, ¿no? En este caso, esto se considera como una nave donde nos dicen que afuera está a 38 grados centígrados en el exterior y adentro se requiere que tenga 21 grados centígrados. Bien, nosotros vamos a aplicar una fórmula de delta T. Delta T es la variación de temperatura y nos dicen que debo de tener la temperatura exterior menos la temperatura interior. Si yo hago esta pequeña fórmula, simplemente digo temperatura exterior que son 38 grados, que está aquí, menos la temperatura interior que son 21. Aplico 38 menos 21, me dan 17. Yo tengo un delta T de 17. ¿Sí? Ahorita no olviden estos numeritos, por favor. Vamos a ver ahorita. Primero vemos esto, pero recuerden estos números. Bien. Para una cámara de refrigeración, nos dicen temperatura exterior menos interior. Ahora, aquí está la cámara de refrigeración. Nos dicen que aquí, en el interior,
voy a tener menos 15 grados centígrados. Es el único dato que nos dan. Pero ojo, yo aquí tengo la cámara que está a 15 grados, ¿sí? Entonces voy a tener 21 menos 15, me va a dar 36. Este es un delta T. Y para la de congelación igual tengo 21 menos 40. Entonces, ojo aquí con esto, ¿eh? Menos por menos me da más. Por eso aquí se convierte en positivo. Y aquí también se convierte en positivo. Menos por menos me da más. 21 más 40 me da 61. En este caso es la cámara de congelación. Yo una vez que tengo estos valores, voy a ocupar una tabla, que es la siguiente, que esa la podemos encontrar en la página web de ISOCINDU o en los catálogos. Ahí pueden encontrar este valor. Recordamos que estos valores tenemos 17, 36 y 61. Por ejemplo, aquí yo tengo 17. ¿Y aquí cómo voy a hacer que funcione esta tablita? Bueno, yo lo primero que tengo que checar es este valor 7, que son las pérdidas térmicas, que esto es ya un valor definido para refrigeración. Cuando hablamos de refrigeración, siempre voy a tomar en cuenta una pérdida térmica de 7. Si hablo de una nave que no va a estar refrigerada, voy a tomar el valor de 9. En este caso, como estamos en refrigeración, voy a tomar 7. Entonces, esta va a ser una columna que siempre voy a tomar. Después que tengo que buscar el delta T, es decir, la diferencia de temperaturas. Del primer ejemplo que teníamos era 17. Ok, entonces yo aquí tengo el rango de 15 a 17, de 15 a 20, 17 va a estar aquí en medio. Entonces yo me voy a posicionar aquí y 17 va a estar con el 7, más o menos va a estar aquí. Va a estar en este rango. ¿Yo qué es lo que voy a seguir? Voy a seguir la línea punteada y voy a toparme con un panel de 2 pulgadas. Pero ojo aquí, yo que recomiendo que nos vayamos a 2,5. ¿Por qué? Porque un panel de 2 pulgadas no es muy comercial que se fabrique. El más comercial es de 2,5. Entonces, yo que recomiendo que se escoja un panel de 2,5 pulgadas. ¿Por qué es esto? Porque si en algún momento llega a hacer falta una pieza, dos piezas o sucedió algo y nos piden 3 piezas de 2 pulgadas, 5 piezas, es muy difícil que se lleguen a fabricar. Tendríamos que esperar una combinación productiva. Pero en cambio, un panel de 2,5 generalmente siempre se está fabricando. ¿Cuáles son los que generalmente se fabrican? En cuestión de muros, 1 a 5 octavos, 2,5, 4 y 6. Digamos que esos son los que generalmente se fabrican. Entonces aquí, 2, 2,5. Con cualquiera de los dos estamos cubiertos. Bien. Siguiente ejemplo. Nos habían dicho que refrigeración, un delta T de 36. Bien. Yo busco aquí 35, estoy en este rango, debo estar por aquí. Y aquí estoy. Entonces sigo la línea punteada y me dicen que yo voy a ocupar un panel de 4 pulgadas de espesor. Ahora yo veo el último ejemplo, congelación, me piden, o tengo un delta de 61. Yo me voy aquí, aquí estoy en este rango de 61 y yo veo que estoy en este panel de 6 pulgadas. ¿Puedo ocupar uno de 6? Sí. ¿Qué pasa? Pero yo estoy aquí en medio de estos dos. Si ocupo uno de 8 pulgadas, puede funcionar perfectamente. ¿Y qué es lo que tendría? En el principio sí tendría un costo mayor de un inicio, pero después tendría un ahorro por tener un menor consumo energético. Entonces, este es un ejemplo, o son ejemplos más bien, de cómo podemos seleccionar un espesor del panel teniendo las temperaturas tanto exterior como interior. Reitero, esto es un parámetro muy cercano, porque como les decía, puede haber que las puertas que abran determinado tiempo, puede haber motores, puede haber montacargas, cantidad de personas, o sea, pueden haber otros factores que se toman en cuenta a la hora de ya diseñar una cámara. Pero con este ejemplo podemos acercarnos mucho a los espesores y se dan cuenta, tenemos 2,5, 4 y 6 pulgadas, que es lo que precisamente estamos poniendo aquí, que se cumple con estos ejercicios, que son temperaturas que generalmente nos pueden llegar a solicitar. Bien. Esta tabla la encuentran en la página web, en el catálogo general de productos. Ahí viene esta tabla en la parte final. Bien. Otro aspecto también bien importante que nos dicen que nosotros tenemos paneles eh, en el sector de refrigeración, es un panel que se llama isoparete, que es una fijación oculta. Y algunos nos dicen, oye,
Pero ¿qué pasa con este espacio que está aquí en refrigeración? Ahí voy a tener pérdidas de temperatura o qué pasa. No, no sucede esto porque el aislamiento térmico lo estamos teniendo en esta parte, ¿sí? Entonces aquí es donde estamos teniendo la parte del aislamiento. Entonces aquí no va a pasar absolutamente nada. Y para eso tenemos una fotografía donde podemos ver cómo el aislamiento térmico, aquí tenemos la temperatura negativa, aquí por ejemplo tenemos -10 grados y aquí se conserva. Para que un panel sea correctamente o esté funcionando correctamente, la temperatura negativa no debe de pasar más allá de la mitad. Si pasa más allá de la mitad, significa que algo está mal, que no se está llevando a cabo la conservación de la temperatura negativa en el interior. Y de este lado tenemos la otra temperatura, que es la del exterior, que aquí está, nos marca 20 grados. Entonces el panel está haciendo su función porque en el centro, en el núcleo, se está manteniendo la temperatura. Entonces, esta es una foto tomográfica de cómo se comporta el panel isoparete. Tenemos otra con el isobox, que es muy parecida. Entonces, se mantiene la temperatura porque el aislamiento térmico lo estamos teniendo en este punto. Entonces, muchas veces cuando nos preguntan, oye, ¿el isoparete funciona para refrigeración? Funciona perfectamente porque aquí tenemos el aislamiento térmico. No pasa absolutamente nada. Bien. Entonces, como vemos, los paneles aislantes es una solución nos pueden servir para solucionar y prevenir errores dentro de la refrigeración, que es reducir que haya fugas, minimizar la acumulación de hielo. Esto es algo bien importante y también algo que vamos a tocar son los puentes térmicos y sobre todo el correcto aislamiento de las cámaras en este paso. Este es otro ejemplo. También no olvidemos que también se deben de aislar los pisos. Este es un tema también muy importante, pero aquí nada más les quisimos poner un ejemplo, que también se deben de aislar correctamente los pisos. De nada sirve que nosotros hagamos correctamente los muros si el piso donde se va a poner las cámaras no tienen un correcto aislamiento. Aquí muchas veces hay condensación y hay problemas muy comúnmente si no se lleva a cabo una correcta instalación o, en este caso, un aislamiento de un piso, y más si la cámara es de congelación. Bien, algo que les decía ahorita, los puentes térmicos. ¿Por qué se me dan los puentes térmicos que generalmente se dan en las esquinas? Es porque no hacemos el correcto instalación del panel, que se llama algo deslaminar, para que las uniones no entre calor del exterior al interior. Eso es básicamente es un puente térmico. Cuando estamos nosotros metiendo temperatura del exterior al interior de la cámara. Aquí es una unión de un muro donde no se llevó a cabo una instalación correcta. Aquí están los dos muros y está la parte del plafón. Y aquí también estamos teniendo puentes térmicos. La parte de arriba de los muros y aquí viene el ceiling, el plafón, y aquí estamos teniendo puentes térmicos. Entonces, aquí como se ve, a través de un tornillo o de algún elemento, voy a tener un puente térmico. ¿Y qué me va a generar eso? Condensación. Entonces, los puentes térmicos me pueden generar condensación al no hacer un correcto aislamiento. ¿Y qué es lo que se va o cómo se va a ver reflejado? Pues que aquí me empieza a salir hielo, empiezan a salir gotitas de agua y pues tengo un problema al interior de la cámara. Básicamente, entonces, eso es lo que queríamos darles a mostrar de las diferentes instalaciones, de cómo debemos de trabajar. Y bueno, básicamente esos son el tema que queríamos tocar el día de hoy. Si tienen alguna duda, pregunta, creo que al principio no les dije, en el chat, por favor, nos pueden ir diciendo, para poder ir aclarando todas las dudas y preguntas que haya. Mm, Me dicen, hola Eduardo, actualmente ¿dónde se encuentra el mayor mercado a nivel nacional? Híjole, es que en todo el país estamos viendo un crecimiento importante. Por ejemplo, en el sureste del país estamos viendo que está creciendo mucho. En el norte del país, por ejemplo, Monterrey, en toda la parte del centro del país, es que en todos lados está creciendo muchísimo esto. Donde haya un sector agrícola, acuícola, agropecuario, en todos lados donde haya la conserva de alimentos, ahí está creciendo mucho este segmento.
Tienen un comparativo entre poliuretano y resina fenólica y otros materiales aislantes, como está el tema de antiflama. En este caso, nosotros tenemos el certificado FM, que no tenemos problema para eso, con espuma tipo PIR. Hay distribuidor en Quintana Roo, te lo investigo eso para no darte un dato erróneo. ¿Y qué se usa en los pisos? En los pisos se utiliza, es un sistema donde básicamente también se debe de utilizar espuma, que nosotros tenemos un material que se llama Isoblack Panel, que también lo fabricamos. Eh, Buen día. El valor de las pérdidas térmicas en su tabla de selección que tienen en cuenta o dónde son cálculos que ya se hicieron en el laboratorio. Esos ya son cálculos que se hicieron. En las alturas consideradas de panel, ¿cómo afecta y cuál es la mejor manera de lavado térmico? Es bien importante. Cuando son alturas muy grandes, nosotros decimos que, o damos la recomendación que el panel se ponga en dos partes, que se haga ahí como un escalón para a la hora de unir uno con el otro en el sentido vertical y poner un aislamiento adecuado. Pero sí, cuando son piezas muy grandes, nosotros recomendamos que ese muro vaya a la mitad para evitar precisamente este alivio térmico. Recordemos que cuando tenemos una temperatura negativa, el panel puede estar sujeto a succión, entonces ahí podemos tener un problema. ¿Y cómo lo vamos a batir? Pues poniendo el panel a la mitad. ¿Afecta el tema del aislamiento térmico, la selección del calibre de acero o solo es por tema estructural? Sí, básicamente es por tema estructural. El aislamiento funciona igual ya sea con cualquier calibre, ya sea 24 o 26, no hay tanto problema. ¿Qué recomiendan para hacer las uniones entre techo y pared para evitar puentes térmicos? Tenemos una serie de detalles constructivos donde con mucho gusto se los podemos hacer llegar, pero sí hay básicamente no debe de haber una unión, debe de haber se pone se pone una pequeña separación, se debe poner poliuretano espreado, pero tenemos de evitar que haya un metal que sea del exterior al interior. Eso es básicamente lo que tenemos que evitar. Y debe de haber un proceso en la instalación, se llama deslaminado, pero en un detalle constructivo con mucho gusto se los podemos mandar. Eh, ¿Fabrican con láminas de acero inoxidable? Sí, también tenemos paneles de acero inoxidable en grado 306. Y bueno, obviamente tenemos las Pintron, ¿no? Que algunas de estas, la lámina ya viene con un certificado USDA para tener cierto contacto con alimentos. También tienen paneles sin cara de acero. Bueno, sí, tenemos unos que es con capa de vinil, otro que es con un foil de aluminio. Y para pisos tenemos algo que se llama Isoblack Panel, ¿no? ¿Qué tan factible es sustituir un muro de concreto con este panel desde una perspectiva económica? Hemos hecho algunos estudios y sí es muy viable porque para un muro de concreto necesitas todo lo que dijimos que son agua, agregados naturales y piedras, arenas. Necesitas espacio, necesitas más tiempo, necesitas equipo como grúas y eso para equipos más pesados, a diferencia de que el panel que pesa mucho menos, la cimentación es más ligera y el tiempo de ejecución es mucho más rápido. Entonces sí puede haber un ahorro más o menos del 20-22% con un muro de panel a un muro de concreto, que en este caso pues, se conoce como tilt-up, ¿no? El butilo es siempre necesario, independiente si es isoponente y isobox. Sí, se puede llegar a recomendar el butilo. Eso más que nada es como una seguridad para el sello hermético. ¿Qué otros tipos de acabado en lugar de lámina como fibrocemento o algo parecido al Duroc? No, desafortunadamente no lo tenemos, solamente es pura lámina. ¿Recomiendas más el isoparete o isobox para cámaras de congelación? Aquí es algo bien importante. El isobox se puede utilizar, pero necesitas una instalación especial para evitar un puente térmico. Los dos funcionan perfectamente. Eh, por ejemplo, el isobox para una cámara de hasta 270 que podamos hacer autoportante, te funciona perfectamente el isobox. El isoparete para alturas más grandes, como es una fijación oculta, te funciona. No requieres una instalación especial o una tornillería especial y el Isobox sí necesita una tornillera especial. Digamos, los dos funcionan. ¿Cuál recomendaría yo más? El isoparete. ¿Por qué? Porque tienes un ahorro simplemente al no usar una tornillería especial. ¿Se puede usar colores oscuros en la cara exterior del panel? Sí, por supuesto, podemos hacer una combinación ahí de colores.
¿Por qué no producir el panel de lana mineral en México? Eh, Eso no lo fabricamos nosotros en México, nos lo traemos de nuestras plantas de Europa, pero sí, aquí en México el mercado de lana mineral apenas se está despertando, no es una certificación o no tenemos certificaciones o especificaciones tan rígidas. Por ejemplo, en Europa, les puedo decir que todo lo que son escuelas forzosamente tienen que ir con paneles de lana mineral. Algunos edificios, por ejemplo, cines, varios inmuebles son obligatoriamente con lana mineral. Aquí en México, pues desafortunadamente todavía no llegamos a ese nivel de requisiciones de los mandatarios o de las autoridades para que sea, pues ya obligatorio poner lana mineral, ¿no? Se manejan paneles lisos color blanco 2 pulgadas, sí, sí lo tenemos. Los accesorios los venden o venden la lámina para que uno los fabrique. Nosotros vendemos los accesorios de fijación y vendemos en algún caso ya las molduras hechas o podemos darles la lámina y ustedes pueden fabricar en obra. ¿Por qué? Para que la lámina sea o sus molduras sean del mismo tono del panel, porque es algo que generalmente también vemos mucho en las obras, ¿no? Que está el panel y la lámina, cuando se ven las molduras, ahí hay como una diferencia entre los tonos del acero. Bien, creo que son todas las preguntas. Si no hay más, quiero agradecerles el espacio, el tiempo, la participación. Esta presentación se las haremos llegar. En el registro tenemos sus correos electrónicos, ahí se las haremos llegar. Carlos, no sé si quieras dar algún otro comentario. Carlos. Sí, sí, no, no, nada más agregar que precisamente se les va a proporcionar esta presentación y si tienen más algunas dudas o comentarios, con gusto los podemos estar asistiendo, ya sea directamente por su asesor comercial o dirigiéndose precisamente aquí a planta, a servicio al cliente, y con gusto pues resolveremos dudas o comentarios que puedan tener al respecto. Muchas gracias por su este webinar. Carlos, pues muchas gracias, les agradecemos su presencia y próximamente sabrán más de nosotros para seguir con estos temas que a todo el mundo nos interesan y pues para aprender cada día más. Muchas gracias por su tiempo. Hasta la próxima.